Mateo capítulo 5. Versículo 3. Mateo 5, versículo 3. Si lo tiene, dígame. Vamos a leer la palabra de Dios. Al unísono todos, a la cuenta de 3. Creo que ya es un versículo que lo hemos memorizado todos, ¿verdad? Es un versículo muy sencillo para memorizar, muy fácil de retenerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Padre, que sea tu palabra, Señor, la que refleje la verdad emitida, Señor. Quema y consume toda sabiduría humana, todo concepto humano, para que sea tu verdad la que se implante en nuestros corazones a fin de crecer, de avanzar, de madurar, de ser más como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por dejarnos esta mañana un eco en nuestro corazón para toda la semana poder repetirlo en nuestra cabeza. Si no ahora, por lo menos día a día, lo que tú nos digas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La idea es que toda la iglesia tenga claro cuál es el equipamiento, cuáles son los recursos, cuál es la maleta, la mochila que debemos tener como recursos dados por el Señor para ser un discípulo de Jesucristo. Nuestra meta, queridos, en la vida es llegar a ser como Jesús. Ese es el destino de el objetivo de nuestra vida. Llegar a ser como Jesucristo. Todas las circunstancias de la vida que caminemos, que tengamos, que pasemos, son irrelevantes frente a este objetivo. Amén. Nuestra meta es que mi carácter sea como el carácter de Jesucristo. Ahí apuntamos. Realmente ser un hijo de Dios. El Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista está entre los últimos en el reino. Vaya que nos la puso fácil, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede. Claro, Juan dudó. Mire, tremendo detalle. Un día predicaremos acerca de esto, de la actitud de Juan el Bautista. Que nosotros, Juan el Bautista tiene que ser, vamos, el generalazo, allí al lado, ¿verdad? El padre, ¿no es cierto? El enchufe tiene que ser. No, dice el Señor, está entre los últimos. Él dudó. Este recurso, esta mochila, yo he visto que las bienaventuranzas son el inicio, ¿no? El comienzo de estos recursos. Entonces, mi propósito es que toda la iglesia, todos, absolutamente todos, sepan cuáles son los recursos para tener el carácter de Cristo. ¿Cuáles son los recursos para ser discípulos? Ese es el objetivo. Entonces, el Señor Jesucristo con los discípulos subió al monte, vio la multitud, subió al monte y les enseñaba. La palabra en griego para enseñar es la palabra... Ay, nunca nos ha enseñado, Javier. Pero si hasta la saciedad hemos hablado de estas dos palabras. ¿Vida qué? ¿Vida qué? Ah. Sí, vida qué sí la sé. Realmente es didaskein, ¿no? Pero tiene la misma raíz. Entonces, les enseñaba. ¿La didaqué a qué apela? Apela a la fe. ¿La didaqué a qué apela? A la obediencia.
La enseñanza es una orden, es un mandato, es una enseñanza. El que enseña espera una reacción del que recibe, que la haga carne la enseñanza. El profesor de matemáticas, cuando enseña, ¿qué espera? Que el alumno, por eso es el examen. El examen es una evaluación para que el maestro se dé cuenta si ha aprendido o no. Si ha aprendido, el maestro, ¿qué dice para sí mismo? Tengo satisfacción, el objetivo se ha cumplido. Lo mismo sucede con Jesús. Queridos, el mundo está como está porque no le hacemos caso a Dios. Israel está bombardeado. Gaza, los palestinos están también atacados. En el Medio Oriente hay un movimiento bélico impresionante. En Estados Unidos la crisis moral cada vez es más fuerte. En América Latina la corrupción política es campeante. África sigue teniendo los mismos problemas territoriales, de tribus, de razas. En la India acabamos de recibir un reporte fresquito de la India, la cantidad de religiones, de dioses, en fin, la pobreza, la suma pobreza, la persecución a los cristianos. En fin, el mundo está mal. ¿Por qué está mal el mundo? Porque no le hacemos caso a Dios. No es la voluntad de Dios esto. La voluntad de Dios es diferente para el ser humano. La voluntad de Dios no es que haya divorcios. La voluntad de Dios no es que haya divisiones, disensiones, pleitos, enemistades. La voluntad de Dios es que haya unidad, que haya paz, que haya cooperación, que haya solidaridad. Y solamente siguiendo su palabra se puede crear y desarrollar en nosotros estas cualidades. Amén. Por lo tanto, entonces pensemos en esto. Jesús les enseñaba para que aprendan y reaccionen. Y les dice, bienaventurados, que es la palabra macario, que quiere decir dichoso, feliz, gozoso. Bienaventurados los pobres en espíritu. He sacado un texto de John Stott que me pareció muy bonito acerca de ser pobre en espíritu. Algunos creen, dice John Stott, que los pobres en espíritu son aquellos que aman la pobreza, que están libres de codicia y amor al dinero, que temen la riqueza en lugar de amarla y desearla. Esta no es una interpretación adecuada. No es así el pobre de espíritu. No es el pobre de espíritu. A veces alguien me dijo, para mí el pobre de espíritu es el mendigo que está ahí durmiendo en el cajero automático. No ese es el pobre de espíritu. No es. Muchas gracias. Los pobres en espíritu son los humildes, los que se conocen a sí mismos, los que están convencidos de pecado, tienen un profundo sentido de la asquerosa lepra del pecado, que trajo consigo desde el vientre de su madre, del que está saturada toda su alma y que corrompe por completo todas y cada una de sus facultades. Ve cada vez más y más las malas intenciones que surgen de su raíz pecaminosa, el orgullo, la soberbia de espíritu, el constante inclinación a pensar de sí mismo más alto de lo que debería, la sed de la honra y la estima de los demás, el odio, la envidia, el celo, la venganza, la malicia o amargura, la innata enemistad contra Dios y la humanidad, que aparece en 10.000 formas diferentes, el amor al mundo, la propia voluntad, los torpes y daños deseos que penetran a lo más profundo del alma. Tremendo. El pobre de espíritu es el que se ve necesitado de Dios, que tiene asco al pecado, que no quiere vivir en esa condición de ofender a Dios, que le duele cuando ha ofendido a Dios. Si tú pecas y sientes en tu alma esa voz que te dice hiciste mal, estás mal, cambia no está bien lo que hiciste, lo que dijiste, lo que viste, eso es el pobre de espíritu. Pobre de espíritu es el que se vacía a sí mismo. Tomando las palabras de John Stott, es el que rechaza el buscar la honra de los demás, el aprecio, el que le den lugar, el
Lo contrario a pobre de espíritu es la soberbia de espíritu. Ser autosuficiente. No necesito de Dios. Yo estoy bien como estoy. Cada vez que uno entra en las redes sociales con gente que no es cristiana, a veces aceptamos a personas en nuestras redes sociales con el ánimo de evangelizar. Espero que si en sus redes sociales usted tiene personas no cristianas, sea con el ánimo de compartir de Cristo. Amén. Pero conociendo sus muros, que dice que de la abundancia del Facebook hablará la boca, ¿no? No, de la abundancia del corazón. ¿Cómo es? De la abundancia del corazón habla tu muro. Eso, de la abundancia del corazón habla tu muro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es cierto. Hurgando en el muro de algunos contactos que tengo, incrédulos, que no son cristianos, es impresionante la maquinación de cómo hay un rechazo. Uno de mis contactos era ¿cómo se dice esto? Fans, no fans, sino había escrito, ¿cómo se dice cuando se seguía una página? Suscriptor de una página de ateos. Y cómo hay una maquinación para perseguir al cristianismo y desdecir de Dios, ¿no es cierto? Y es impresionante ver cómo eso afecta a mucha gente. Por eso, si usted tiene en su página, en su muro, en sus redes sociales, personas no cristianas, aproveche para hablarles de Cristo, cuente su testimonio, con bastante prudencia, desde luego, no usando articulaciones religiosas, ¿verdad? Sino siempre impulsando a una reflexión, ¿no es cierto? A llamar la atención para que las personas se queden pensando en lo que usted está poniendo. Entonces, lo contrario a la pobreza de espíritu es la soberbia de espíritu. El pobre de espíritu es el necesitado de Dios. Es el que le duele el pecado. Es el que le duele cuando ha ofendido a Dios. El soberbio dice: no creo en Dios, no quiero al Señor, nadie me manda, nadie me ordena, yo hago lo que creo, yo sé y soy autosuficiente y creo que soy lo suficientemente capacitado para tomar las decisiones. Ese es un soberbio. El pobre de espíritu se doblega, se vacía, se vuelve vulnerable completamente, porque sabe que hay un Dios abrazador, hay un Dios de amor que va a cubrir su vida. Amén. La humildad que Pablo menciona, humildad viene del vocablo latín humilitas, que quiere decir bajeza, insignificancia o vileza de estatura o nivel social, una característica del pobre en espíritu. La humildad en este sentido. Otra característica: los pobres en espíritu saben que tienen una necesidad de redención, la necesidad de ser redimidos, de ser rescatados. Redimido quiere decir eso, ¿no? Rescatado. Hay una necesidad profunda de decir: necesito yo salir de donde estoy, de la vida que llevo. Necesito que Dios me cambie, me transforme. Hablo muchas malas palabras, soy gritón, soy ambicioso, soy codicioso, soy lujurioso, no puedo dejar de quitarme el sexo de la mente, la pornografía, veo una mujer y la deseo, necesito quitarme eso de la mente. Soy peleón, ¿verdad? Un compañero de trabajo me dice algo, yo enseguida, ¿verdad? Yo necesito, sí, por tantos factores que la vida nos ha impuesto. Esta mañana hablábamos en el curso de liderazgo acerca de la actitud y lo que influye en nuestra actitud. Y es interesante. Influye en nuestra actitud el medio ambiente, por ejemplo. Influye en nuestra actitud las palabras que hemos oído. ¿Qué más era?
Y está el medio ambiente, las palabras que hemos oído, el temperamento influye, ¿no es cierto? A veces alguien de pronto es agresivo, no sabe por qué es agresivo. Bueno, hay que estudiar un poco su contexto, dónde vivió, dónde nació, en qué medio se desenvolvió. Otra persona a lo mejor tiene conflictos con la sexualidad, ¿verdad? Y a veces no solo la ciencia como la psicología soluciona esto, no es cuestión de que la ciencia solucione esto, porque la mayoría ni siquiera acude a un psicólogo y se mantiene eso. Por eso las crisis matrimoniales, porque no se logra entender a veces ni uno mismo, ¿verdad? Entonces, llegar al Señor en esa condición y decirle: cámbiame, necesito que me transformes, necesito que ¿cuántos se han visto al espejo algún día o se han sentado en su cama, en su habitación y han dicho: necesito yo cambiar? Si no, eres un soberbio. El pobre de espíritu dice: necesito ser redimido. La soberbia te hace perfecto. No, mi mujer es la que tiene que cambiar. Ella, porque ella es así. O la mujer, no, él es el que tiene que cambiar. A veces los padres a los hijos. No, cada uno verse a sí mismo, hacer una introspección. Es decir, ¿qué necesito cambiar? El momento en que tú te preguntas a ti mismo: ¿qué necesito transformar en mi interior? Ya hay una señal de que hay pobreza de espíritu en tu alma. Los pobres en espíritu conocen su dependencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste por ti mismo un estudio bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que tú cantaste a Dios una canción hecha por ti? Pero si yo no canto, pero si ni en la ducha canto, porque el rato que cante en la ducha el agua caliente se hace fría. No necesitamos ser expertos en música, en canto, para componer para Dios. El más vasto y burdo campesino ignorante que nunca recibió una educación, el rato de enamorar a su amada, a su querida, le salen versos mejor que los de Baker. ¿O no? Bergerac, dejémoslo ahí. Sí se puede cuando se quiere, se puede. ¿Cuándo fue la última vez que tú de tu corazón compusiste, hiciste en tu burdo conocimiento musical o lo que sea, ¿verdad? Poder decirle palabras tuyas? No, realmente no. Hazlo. Porque eso marca tu grado de enamoramiento de Dios. Un pobre de espíritu está enamorado de Dios. Un enamoramiento fiel, real, sincero. De decir: no puedo pasar un día si no leo tu palabra. Queridos, mire, no se trata de leer capítulos, de leer... No, yo muchas veces les he dicho, con que usted lea un versículo, pero que lo lea de corazón para alimentar su alma, valió la pena. Pregunto, ¿cuánto tiempo se tarda en leer un versículo? ¿Una hora? Un capítulo. ¿Cuánto tiempo tarda en leer un capítulo? Excepto que sea Salmo 119, porque si no ahí sí. No tarda mucho. Un versículo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Cuánto tiempo vemos televisión? Horas. Un pobre de espíritu es uno que necesita la dependencia de Dios. La palabra, fundamentalmente la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, el aprender de los otros,
Hay una necesidad en mi interior, el auscultar, el investigar. No se quede con lo que aprenda aquí, investigue, que crezca y aprenda más. Que lo que le una a Dios de su palabra. Tercero, los pobres en espíritu ponen su seguridad no en las cosas, sino en Dios y en sus hermanos. Los pobres de espíritu ponen su seguridad no en las cosas, sino en Dios y en sus hermanos. Yo lo único que espero es que me salga esto del paro, y si me sale lo de la jubilación, ya estoy hecho. Porque lo único que espero en la vida es tener mi casita, mi granjita, mis vaquitas, mis chanchitos, mis cuisitos, mis gallinitas. Con que tenga eso, mi taxicito, mi bucecito, ya está. No importa, ya. Qué fácil es poner la esperanza en lo material. Qué fácil es tener confianza en lo visible. Qué fácil. Sin darte cuenta que lo material es tan efímero, es tan débil, tan inservible. Si la vida misma es efímera. La vida, tu vida es efímera. Nuestra vida es efímera. No tenemos seguridad de nuestra propia vida. No tenemos seguridad. No tenemos seguridad. Y a veces vivimos tan soberbios como que fuéramos dueños de la vida. ¿Cuántos garantizan que el próximo año todos estaremos aquí? ¿Cuántos garantizan que mañana estaremos? No podemos. No podemos. La vida es efímera, es pasajera. La vida, si la vida es así, imagínate poner tu confianza y tu esperanza en lo material para sentir seguridad. Un incendio, un terremoto, un ladrón. Ya dice Jesús. ¿Dónde está tu corazón? Ahí estará tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No te fíes de lo material, porque viene el ladrón y se lo roba. Viene la polilla y se lo lleva. La polillita. La polillita se llevó la tele. Confía en lo que no entra, donde no entra ladrón y donde no entra, ahí pon tu confianza en Dios. Y también en los hermanos, en la iglesia. Ay, pero no. Yo solo vengo, escúcheme, voy, porque hay que desarrollar, el pobre de espíritu desarrolla una dependencia fraternal, de amor, como una familia. En la familia nos enojamos, nos peleamos, pero el amor que hay nos hace permanecer y prevalecer. Amén. Confiar en mi hermano, como mi hermano mayor, como mi hermano menor. Poner una dependencia de afecto, una dependencia relacional por amor a Dios, de que yo necesito de los demás, así como otros me necesitan a mí. Poder despojarnos, ¿no es cierto?, de cualquier impedimento en que me haga dependiente o autosuficiente. Los trabajos, ustedes ven una nación que estaba solventada. España estaba, vamos, hace 3, 4 años, 5 años, vamos, en la gloria. Y hoy, y eso que todavía, a saber si, cuánto más faltará por bajar. Leí una noticia que decía que España va a recurrir a América Latina por ayuda. ¿Sí han leído esa noticia? Sí. España va a recurrir a América Latina por ayuda presupuestaria para finanzas. Hace 8 años eso Era impensable. era Impensable. impensable. Era al revés.
Entonces vemos que lo material no es donde uno puede poner eso. Europa, ¿verdad? En España, un país rico y tal, de pronto, crisis, en nada, en poco tiempo. No podemos depender, no pongas tu corazón en lo material. 4. Los pobres en espíritu no tienen sentido exagerado de su propia importancia, ni una necesidad exagerada de aislamiento. Ni soy imprescindible, ni soy prescindible. No es que como si aquí sin mí no hacen nada, ¿eh? Si yo no estoy, no hay iglesia. No. ¿La iglesia de quién es? Cristo. Del Señor. Pero tampoco el otro lado, ¿verdad? Nadie me quiere, nadie me... Todos me odian por... Tiene que haber un equilibrio. El pobre de espíritu es un agente conciliador. El pobre de espíritu es un agente conciliador. El pobre de espíritu es moderador. Moderador en la familia. Por ejemplo, el padre, hablo a los varones, tiene que ser un agente conciliador y moderador dentro de casa, el padre. No tiene que ser el padre la causa del problema. Hay hogares donde cuando no está el padre es un amor, una paz. Todos ríen, todos juegan, todos cantan, entran pajaritos, ¿verdad? Sobrevuelan dentro de la casa los pajaritos. Llegó el papá, empezó una neblina tensa, unas nubes negras. Dentro del salón una nube negra, unos rayos. Se escucha. Unos murciélagos se empiezan a volar. No. O la mamá, ¿verdad? O uno de los hijos. Todo estaba bien hasta que él llegó. Hasta que él vino. Ya los chicos tienen pánico, tienen miedo. Ya la mujer se pone tensa. ¿Te sirvo algo? Cariño. Mire, yo le pongo siempre un poquito de sal, ¿verdad? Y gas y tal, pero hay una verdad de por medio. ¿Cómo es el ambiente cuando llegas a casa? Llegas a casa y hasta el perro sale. El padre tiene que ser el que, si hay una diferencia entre los hijos, la madre ponga paz entre los hijos cuando se pelean, ponga tranquilidad. Capaz de que la casa lo anhele, anhele la llegada del papá. ¿A qué horas viene? ¿A qué horas viene? Y cuando llegue, ¡ah! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? No te trabajes, quédate en casa. Tampoco, ¿verdad? Tampoco, ¿no es cierto? Un equilibrio. En el trabajo. Uf, hoy faltó, qué alivio. ¡Qué alivio! Hoy no vino. Jefe, dele permiso todo el año. A lo mejor valdría la pena hacer una especie de test con tus compañeros de trabajo. Quizá eso no se hace nunca, ¿no? A lo mejor en un momento dado toma a un compañero o a tu jefe. Jefe, ¿cómo se siente conmigo en el trabajo? No, si le pregunto eso me echa. Ah, buena circunstancia para valorar, para autoevaluar. Porque la empresa no tiene esas. Hay algunas empresas que sí hacen ciertos tipos de evaluaciones, ¿no? Psicológicas, técnicas, qué sé yo. Hay otras, la mayoría. Con tal de que rinda, de que llegue, de que sea productivo, punto, basta.
pero para tu beneficio, para ti, porque esto te beneficia a ti como persona, te hace crecer como individuo. Acércate a un compañero. Oye, Manolo, Paco, ¿me echaría de menos si no estoy? ¿La verdad o la mentira? No, sí te echamos de menos, hombre. Tú eres acá el que pone la chispa, eres el que, ¿verdad? El que genera, nos da paz siempre que tú hablas, nos da tranquilidad. No, realmente no sé. Uno puede ver en la respuesta fácilmente de las compañeras, de los compañeros. Autoevaluarte. Tener un equilibrio en tu corazón. De que realmente se te eche de menos. No porque infundes temor, sino porque hemos aprendido. Y queridos, estas enseñanzas yo las quiero comenzar desde mí. Aprender. Esto es el establecimiento del reino en nuestra vida. Ya vamos a ir a esa parte. Número 5. Los pobres en espíritu esperan poco de la competencia y mucho de la cooperación. Es que él no dio el primer paso. Es que no me dijeron. Es que no me... No importa si sea el hogar, no importa si sea el trabajo o sea la comunidad. La idea es que si los demás no lo hacen, lo tengo que hacer yo. Se me viene a la mente este momento una frase que justo mencionábamos. San Francisco de Asís es el que dice: si no hay amor, ponga yo amor. Si no hay paz, ponga yo paz. Es decir, tener una actitud cooperante, y donde en el lugar donde no hay, yo debo trabajar para crearlo. Amén. Si en la familia no hay paz, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar en poner la paz dentro de la casa. Si en la iglesia hay carencias, hay debilidades, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar para fomentar esas carencias en la... Si en el trabajo, no, es que mi trabajo, Javier, si conocieras mi trabajo, ahí es del infierno, es ahí. Bueno, hay un terrorista del reino de Dios en ese lugar. Amén. Y un buen terrorista, no embajador, terrorista, va armado hasta los dientes, y a ese lugar infernal su propósito es convertirlo en una sucursal del reino de Dios. Amén. ¿Lo podemos o no? Sí, sí se puede. Según el Señor, sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, qué perspectivas tan diferentes a lo mejor de las que tenías antes de llegar a esta mañana aquí, para entender. Recuerda, las herramientas para tener el carácter de Cristo, estamos hablando de esto, ¿sí? A través de esto es un equipamiento que el Señor nos da. La predicación dominical es el último recurso. Lo más importante es tu relación con tu discipulador, que tiene que poner estos recursos. La predicación dominical no es muy importante como tu relación con tu discipulador para poner estos recursos. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, seguimos. Los pobres en espíritu saben distinguir entre necesidad y lujo. No hay ambición. Cariño, voy a sacar un préstamo. ¿Qué vamos a comprar? ¿Una vivienda? No. Vi un Lamborghini 2014. ¿Verdad que ni sale? Con unos aros radiales, unas ruedas, pero... No. Cariño, ¿tienes para ir al Mercadona? No. Porque tengo que dar la cuota del plasma de 80 pulgadas. No. Busquemos un equilibrio entre lo necesario
y el lujo. Pero es que si no tengo mis vecinos que tienen, no importa. Es que si no tengo mis compañeros de trabajo que tienen, no importa. Dice la palabra de Dios que estemos contentos con lo que tengamos. ¿Hay para comer? No. Pero sí hay para vestirse. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike. No importa si dice Nike. Si no hay, no hay. No pasa nada. Si Nike, Nike. Lacoste. Si el cocodrilo es grande, está bien. Si es regalado, si es comprado, si hay, amén. Gracias, Señor, porque hay. Si no hay, no pasa nada. Estemos contentos con lo que tenemos. Lo que debemos pedirle al Señor todos los días es que no falte el pan, que eso si no hay, si es grave. Amén. No estemos con apariencias, con lujos. Es que en la iglesia quiero que me vean, que te vean en el corazón. Si hay, se puede comprar, está bien. Pero es que no es que mírale a la hermanita tal, va cada domingo con diferente vestido, cada boda, ay, pero yo ya, el mismo vestido, el mismo traje, la misma corbata. Oh, si hay, bien. Enseñemos a nuestros hijos a que aprendan a valorar lo que hay. Amén. Yo sé que estoy en este tema hablando a una comunidad humilde, porque nuestro denominador común precisamente no es el lujo. Pero a veces en el corazón puede asentarse, ¿no es cierto? Algún espacio en nosotros donde surja, ¿verdad? A mí me ha dado momentos, yo quiero tener este coche, quiero tener, ¿verdad? Esta casa, quiero tener. Y pidamos al Señor que nos apacigüe, que nos calme, ¿no es cierto? Que nos dé humildad en ese sentido. Los pobres en espíritu saben esperar porque han adquirido una especie de paciencia nacida de saberse dependientes. Qué interesante. Los pobres en espíritu saben esperar. No hay un apuro, no hay una urgencia, no hay una exigencia. Al ser dependientes, tenemos que esperar nuestro turno, lo que nos toque, el momento en que nos toque. La paciencia de la espera, a veces queremos, por ejemplo, crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No se puede. Hay que ir a un caminar, hay que ir a un proceso, ¿verdad? Hay que avanzar. Queremos que tales personas reaccionen frente a qué sé yo, a mi jefe, por ejemplo. Es que ya quiero que me ascienda ya llevo 3 días en este trabajo y no me asciende. No, tranquilo, espérate, que vea tu trabajo, que vea tu puntualidad, que vea tu comportamiento, que vea. Y si no te promueve humanamente, no importa. Recordemos que Dios siempre dará la recompensa. Siempre. Amén. Es más, nos dice el Señor que no busquemos ser aplaudidos y halagados por los del mundo. Nos dice el Señor eso. El mundo busca esa figuración. ¿Se dice figuración? Figurar. Pero el del reino no. Si hacemos un trabajo y otro es el que se lleva los aplausos, amén. Amén. No, pues que yo también hice, pero a mí también. ¿Cuántos han visto la película Monsters, Inc? El de los dibujitos animados, de los monstruos. Monsters S.A. ¿Ha visto? ¿Ha visto usted? ¿Se acuerda de Wazowski? ¿Cómo se llama? Mike Wazowski. ¿El ojo? Sí, el ojo. Cuando sale en la revista. Sí. ¿Sí? Y en la tele, ¿no? Y justo cuando él sale en la tele, ponen la publicidad ahí en la marca, ¿verdad? En pleno rostro, ¿no? Y claro, y él El amigo va a expresar que el amigo como que le va a calmar, ¿no? Ay, tú no has salido, pero tiene una actitud positiva. He salido, o sea,
No importa si yo no salgo, es la expresión, ¿verdad? Pero los demás sí están bien, se les ve. Eso es importante. El ser humano busca aplausos, reconocimiento, ¿no? Fama, gloria. Y si es que no hay eso, se molesta, ¿no? Es que hice este trabajo y no me reconocieron, es que eché más horas y no me dijeron, no importa. No importa. Cuando nosotros nos ocultamos, la gloria es para el Señor. Cuando nosotros nos ocultamos, la gloria es para el Señor. El del reino nunca va a buscar un sitial, un puesto, una vanagloria, jamás, jamás. Siempre va a ir menguando, va a ir, si estoy atrás, mejor. Mientras más atrás esté, más oculto esté, mejor. Hombre, tampoco, ¿verdad? Que vengas un día con antifaz, ¿no? Con una capucha, ¿verdad? No sé, es que yo no quiero que me reconozca nadie. No, tampoco, o sea, el equilibrio en este sentido, ¿no es cierto? El equilibrio. Algo que me impacta, que quiero dejar un poco con esto, terminar el tema de ser pobres en espíritu, es la reacción de ser pobre en espíritu. Pregunto, ¿está claro lo que es ser pobre en espíritu? Sí, en forma general, desde luego, porque ya cada discipulador se trabajará este tema, ¿sí? A partir de estas fechas, creo que hace una semana o dos, comenzamos con esto de pobre en espíritu, las bienaventuranzas. Por favor, discipuladores, trabajad el tema, que lo tengan claro, que entiendan, ¿sí? Hasta ahí llegamos. La reacción de ser bienaventurado, es decir, bienaventurado, dichoso, feliz, el pobre en espíritu, hemos visto las características. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es feliz? Porque de los tales es el reino. Aquí viene la parte que a mí personalmente, cuando entendí la revelación del Evangelio del Reino, me sacudió, me dio un sacudón, me dio un shock eléctrico de 200.000 voltios. ¿Por qué? Porque hoy entendemos qué es el reino. ¿Sí? El señorío de Jesucristo. Mi total sujeción, sumisión a la autoridad de Jesucristo. El entender que el reino es gobierno. Que mi rebelión innata como ser humano, a lo que me rebelo, ¿sí? El ser humano en su rebelión innata, sí, capichi, ¿verdad? ¿No? Nadie me manda, no tengo autoridad, no reconozco autoridad, tengo problemas con la imagen de autoridad. Esa rebelión innata, en el reino de Dios, ¿qué ocurre? Se corta, porque el reino de Dios a lo primero, a lo que trata, es eso. Implanta la sujeción, implanta la sumisión a todo lo que es autoridad, comenzando por Dios o terminando por Dios. Ese es el reino. No es una religión, no son preceptos, no es el culto, no es la reunión. Queridos, créanme que mi sueño como pastor es desvirtuar la centralidad del culto dominical. Javier, ¿qué estás diciendo? Mi sueño como pastor es quitar toda la estructura de religión alrededor de un edificio. Mi sueño como pastor es que se desarrollen discípulos, verdaderos seguidores de Jesucristo con el carácter de Cristo, en base a las relaciones fraternales, en base a las personas. Es mi sueño. Esto es secundario. Que vengamos a un edificio, está bien. Que tengamos una reunión cada domingo a las 11 de la mañana, está bien, pero no es la esencia. Y el reino propone esto. El reino propone una coyuntura, una relación, una dependencia espiritual, afectiva. Cuando entendemos esto, que es reino, y todo el tema del reino, ahí viene entonces lo que dice Jesús: dichosos son, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque si tú tienes la cualidad de pobre en espíritu, la revelación del reino va a venir a tu vida. Si no, no.
Si tú tienes las cualidades, si tú en tu corazón trabajas las características de ser pobre en espíritu, como lo que hemos visto, entonces el Espíritu Santo, Dios, te va a revelar qué es el reino de Dios. Porque esta revelación no es humana, queridos. Esta revelación no la ponemos en una clase. Esta revelación no la pone un libro. Esta revelación no la pone un culto. Esta revelación solo la da el Espíritu Santo a quien Él quiera revelar. A veces inclusive yo mismo me pregunto, digo, ay, pero a tal persona quiero que se le revele. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros familiares, por ejemplo? Señor, revela el reino a mi papito, a mi mamita. Amén. Y de pronto pasa un año, les mandamos Jesucristo es el Señor, porta camino y meta, les grabamos mensajes, les ponemos vídeos, ¿verdad? Les amenazamos. Y pasa un tiempo y inclusive a personas que conocemos aquí en nuestro ambiente, les evangelizamos, les decimos, les hablamos. Bien dice la palabra, en vano trabajan. ¿Cómo es? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Meditemos en esto también. Por eso a mí me interesa mucho la autoevaluación. Que cada uno en su casa, en un momento dado en esta semana, se haga un autoexamen. ¿Tengo las condiciones de pobre en espíritu? ¿Cómo se dice en portugués pobre en espíritu? Pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Tengo las cualidades, tengo las condiciones, tengo las características, estoy trabajando en ello. Entonces puedo y tengo el derecho de esperar que Dios me revele su reino. Que se me corra el velo para poder ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mientras tanto, no. Dios no va a revelar el reino a la altivez. Dios no va a revelar el reino a la soberbia. Dios no va a revelar el reino al orgullo. Dios no va a revelar el reino a la autosuficiencia. Dios no va a revelar el reino a la independencia. Amén. Y a veces tenemos o podemos tener apariencia de piedad, dice la palabra. Pero tiene que ser algo de adentro, de corazón. ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? Hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Hasta ese punto. Entonces nosotros ya tenemos un modelo. Pero Javier, es que yo realmente no tengo muchos recursos. Mi casita es humilde, es más, ni es mía, vivo de alquiler, no tengo trabajo. Yo creo que sí soy pobre de espíritu. No hablamos de eso. Hablamos de una condición de carácter. Ser pobre de espíritu como un elemento de carácter. Pregunto, una persona que vive en un chalet con un Mercedes-Benz del año, con piscina, ¿puede ser pobre de espíritu? Sí, pero... Sin problema. Tendrá que trabajar el tema, ¿verdad? Para ver cómo hace eso de compartir. Pero es un pobre de espíritu. Es tremendo marrón que se le viene. Pero sí puede ser un pobre espíritu, porque estamos hablando de una actitud, de una condición interna. Al tener esa condición interna, pregunto, ahora que estamos en el tema de los chavalitos esta semana, de los adolescentes, un chico de 12 o chica de 12, 13, 14, 15 años, ¿puede ser pobre de espíritu? Claro que puede ser pobre de espíritu. ¿Se le puede revelar el reino? Sí. Claro que se le puede revelar el reino. Pero mientras siga con esa actitud de buscar la mundanalidad, de buscar el mundo, de que los padres digan, ay, es que es rebelde, es que no hace caso, es que
Hay la parte natural de la edad, pero lo natural de la edad no justifica el pecado. You understand me? Lo natural de la edad no justifica el pecado. Los padres tenemos que atravesar esta etapa difícil de la adolescencia. Sí. Este pichito a sufrir esa situación 3 veces. No crean que siempre fueron así, lindas, guapas, dóciles. No. Se pasa porque es algo natural, pero de ahí a pecado es otra cosa. Salió en el periódico que un joven de 16 años amenazó con un hacha a su madre porque su madre le apagó el router. Ayer tuvimos una boda. Anoche. Preciosa boda. Y con alguien hablábamos acerca de qué lindo sería soñar contigo, ¿no? O con alguien. Indolfa, alguien más. Que soñemos en que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes lleguen al matrimonio vírgenes, para que sean matrimonios emocionantes. No digo que los otros no son matrimonios, cuidado, porque hasta yo me casé con hijos. Yo, por eso, dando gracias a Dios, mire, ahora puedo hablarlo. Yo me casé ya con hijos. Ya había nacido Juan Javier y Vanessa cuando me casé por la iglesia evangélica. Pero claro, ahora digo, ¿cómo será esa emoción de casarse por la iglesia bien? ¿Cómo será? Los que nos comimos el pastel antes de hora, no sabemos eso. Por adelantados. ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos mandó? La rebelión. Perdimos ese regalo de Dios, lo perdimos. No es que nos sentamos a lamentar arrancándonos los pelos, pero sí hay que reconocer, lo perdimos. Por eso, cuando se casó mi hijo, yo le daba gracias a Dios, le decía, Señor, gracias, porque realmente como padres vimos que él nunca tuvo una mujer, nunca. Y se casó y llegó virgen al matrimonio. Juan. Y qué lindo que las chicas, los chicos que ahora están con nosotros, caminen hacia eso. Poder celebrar sus matrimonios, atravesando el proceso de la adolescencia como padres, como hermanos en la fe, en el reino. En el reino. Por eso, queridos, es importante que ustedes a sus hijos adolescentes oren con ellos, les modelen con sus vidas, porque ellos, los adolescentes, quieren ver sinceridad, quieren ver veracidad. Al adolescente con la demostración se le puede convencer, no con las palabras. Porque si ve que tú como padre tienes fallos, no esperes que tu adolescente también sea sincero y sea honesto. Modelemos, trabajemos el modelo dentro de la casa, de la moralidad, de la fe, de la sujeción, de ser modelo, de decir, mira cómo actúo yo en todo. Y oremos para que este desierto de la edad del burro pase. Pero yo estoy preocupado. Personalmente a mí me preocupan nuestros adolescentes. Porque como iglesia, lamentablemente nosotros tenemos una imagen hacia el mundo. Como iglesia. Y el mundo no entiende muchas cosas. Y cuando hay situaciones de testimonios, nos meten en el saco a todos. Y si un adolescente hace algo malo, dice algo malo, se comporta mal, ¿qué dice el mundo acerca de todos nosotros? ¿Qué dice? Son iguales. ¿Ves? Por eso yo no creo. Todos sois iguales. Todos son hipócritas. Por eso es importante que la iglesia se defina. No porque son adolescentes vamos a permitir como iglesia que vivan en pecado. No está bien. No es justo. Delante de Dios no es justo. Porque hay un testimonio.
Hay un nombre, una identidad detrás de eso. No porque es adolescente no importa. No, sí importa. Claro que importa. Por eso yo quiero poner en su corazón este llamado a los padres de adolescentes que trabajen este tema, porque estamos hablando del tesoro más grande que Dios puede darnos, que es el reino de Dios. Yo creo que el Señor nos ha dado esa revelación como la mayor joya apreciada de Dios. Amén. La mayor joya. Y si te la ha dado a ti, consérvala con tu familia. Por eso dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque tú has sabido preservar, le has dado valía al reino, no lo has menospreciado, sino que lo has asumido con todo el valor que el reino implica para poder transmitirlo a tu familia. Yo creo que ahí está la solución de nuestros adolescentes. Porque el culto de jóvenes no es la solución. El culto dominical no es la solución. Ni siquiera el discipulador es la solución con los adolescentes. Para mí que la alternativa de los padres es la primera opción para que los adolescentes caminen bien. Repito, hay la etapa difícil de la adolescencia en cuanto a temperamento, a personalidad, pero no por eso quiere decir que son justificados para pecar. No, tiene que haber un marco, un límite. Y como iglesia, repito, ahora estoy hablando de una preocupación de que nuestros adolescentes caminen y marchen dando testimonio fiel, honroso, respetable del Señor. No sé hasta qué punto sería la tolerancia que podemos tener. No sé. Créanme que a momentos como pastor me es muy difícil. Me siento en caminos totalmente difíciles de decir cuál es el punto de tolerancia. ¿Hasta qué punto podemos decir, bueno, son chicos, son adolescentes, ya está, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Si cometen este pecado, ya les... ¿Hasta qué punto la iglesia puede soportar, puede tolerar? Yo le pido que oren por mí, que oren por los líderes de la iglesia, que hablamos de este tema en el liderazgo de la iglesia. Y a veces nos quedamos con esa incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No es fácil, queridos. Con un mayor de edad sí es más fácil, porque ya es una persona socialmente responsable. Yo recuerdo el caso de un amigo, un pastor, se llama, un conocido mejor dicho, que desde el púlpito, el domingo le dijo a su hijo, paró el mensaje y cuando el hijo entró y se sentó atrás en la banca, le dijo: querido hijo, quiero pedirte que por favor salgas de la iglesia y también salgas de la casa. Públicamente lo echó de la iglesia y lo echó de su casa, a su hijo. Creo que su hijo acababa de cumplir 18 años, pero su hijo estaba en drogas. Era gamberro, ¿no? Drogas, el mundo. Pero en un momento dado el padre dijo: hasta aquí. Y él y la esposa fundaron un ministerio que se llama De Regreso al Hogar. De Regreso al Hogar. Justamente por lo que pasó con su hijo. Qué duro. Qué duro para un padre pararse y decir: fuera de la iglesia y fuera de mi casa, a su hijo. Claro, el Señor puso en su corazón inmediatamente un trabajo de restauración, bueno, oremos, hagamos algo, porque a lo mejor no es el único. Quizá hay otros jóvenes en la iglesia que están en la misma situación. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos tener un grado de tolerancia por la imagen de Cristo? No por el nombre del pastor ni el nombre de la iglesia, eso es lo de menos. La imagen de Cristo es lo más valioso. Entonces, oremos. Pero de momento yo quiero pedirles, trabajemos, no solo en los adolescentes, en nuestros hijos en general y en nosotros mismos.
para que si tenemos las actitudes de pobre en espíritu, yo estoy seguro que la revelación del reino vendrá a tu vida y la valores y la tengas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.